Entonces, Magdalena, Sí. tenías Em, otra cuestión, digamos. Otra cuestión, que bueno, que con todo esto que has dicho, me parece que podrían ser como que estos vectores, estos 6 o 5 vectores que nos llevan a lo que es el materialismo relacional o de las prácticas o sin materia, que bueno, que por ahí quería saber como si tenemos que pensar en el materialismo relacional, ¿qué es lo importante de este materialismo o por qué es importante estudiarlo, conocerlo, de hecho enfocar nuestras prácticas o nuestro ejercicio profesional ahí como desde esa perspectiva, serían como los puntos Sí. interesantes, importantes. Sí, 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 es muy importante que identifiquen esta manera de leer la realidad que queremos señalar con el materialismo relacional. ¿Sí? Es una forma de leer la realidad. Ustedes ya han visto que otra forma de leer la realidad es en términos de individuos, ¿sí? De personas individuales. Eso es liberalismo y en general es el sentido común de las sociedades occidentales, así nos movemos todos, pero también es el derecho eh, en la Facultad de Derecho y en el Palacio de Justicia se piensa de esa manera, ¿sí? Exclusivamente en términos individuales y en términos de responsabilidad individual, y si yo cometo un robo, o si yo cruzo el semáforo en rojo, o sea, responsabilidad individual, firma un contrato, el individuo como con su responsabilidad individual, o si me caso, todos son, ¿sí? Cuestiones, prácticas basadas en una forma de ver la realidad que es en términos individuales. Pero nosotros, en ciencias sociales, preferimos, aunque no siempre se tenga muy claro, pero preferimos no pensar en términos individuales, ¿sí? Sino en términos relacionales. ¿Sí? Pero relacionales entre qué. Uno también podría pensar, porque por ejemplo, allí tenemos la película El nombre de la rosa, que es muy interesante para esto. Uno también podría pensar que se trata de luchas no entre personas, sino entre fuerzas, pero fuerzas sobrenaturales, por ejemplo, la lucha entre el bien y el mal. Entonces, no se trata de personas, diría, por ejemplo, un monje allí en la abadía, en el nombre de la rosa, no se trata de personas, sino del diablo y de Dios. Entonces, es la lucha eterna entre el Dios y el diablo, y es el diablo el que produce, en el caso de la película, los asesinatos de los monjes o su, o su caída en el pecado. Entonces, todo esto, entonces, son fuerzas, sí, está bien, pero son fuerzas sobrenaturales. Lo que nosotros, entonces, la lectura que nosotros estamos proponiendo es que se trata de relaciones entre fuerzas, pero fuerzas naturales, muy naturales. O sea, humanas, muy humanas. ¿Cómo qué? Y como voluntad de poder, o como el goce, o libidinal, o como el interés económico, o como la presión política, o como las convicciones ideológicas. Entonces, todas esas son fuerzas, ¿sí? Que se relacionan entre sí, que no implican necesariamente, porque Nicolás es el Nicolás. No, 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 más allá de que sea, sino, bueno, generalmente los profesores de filosofía o los intelectuales, ¿sí? O generalmente clase media. Entonces, estamos viendo fuerzas que se anudan, fuerzas ideológicas, políticas, este, libidinales, que se anudan en ciertas situaciones sociales. Entonces, cuando queremos leer una situación desde el punto de vista relacional, vamos a buscar este tipo de elementos, de vectores, vectores que se interconectan, ¿sí? Esto quiere decir que no hay ninguna ideología que no tenga también implique un goce inconsciente, un goce libidinal, un goce del cual no tenemos necesariamente conciencia.
de cualquier ideología, obviamente, las que nosotros consideramos aberrantes y las que consideramos las mejores y que defendemos y que luchamos, ¿no? Toda ideología está anudada a un cierto goce. Eso no significa que sean condenables ni señalables, no, pero para empezar a entender, tenemos que entender ese entramado, ese anudamiento, esas relaciones de ideología, goce o participación política o intereses económicos, ¿no? Cómo se conjuga. Entonces, este concepto de prestarle atención a las relaciones entre las fuerzas es típico de la mejor sociología, digamos. Toda la mejor sociología va a trabajar en este sentido. La que ustedes han estudiado en la carrera o estudiarán en la carrera es esta. ¿Sí? Bourdieu, Giddens, pero ya antes, por supuesto, los Weber o cualquier sociólogo interesante siempre va a plantear el tema en términos de relaciones entre fuerzas, pero sobre todo las filosofías, obviamente, que devienen del marxismo, ¿sí? Althuseriano, por supuesto, mucho más. Entonces, esto es muy importante. Y otro concepto importante que vos mencionaste, Magdalena, es el concepto de la filosofía de las prácticas o de un materialismo de las prácticas, ¿sí? Con esto, materialismo de las prácticas, queremos señalar entonces que no estamos hablando ni de ideas, ni de almas, ni de espíritus, ni de entidades sobrenaturales, sino que estamos buscando entidades materiales. Pero esas entidades materiales, hemos dicho, no son las cosas, o no únicamente las cosas, los objetos, ¿sí? La mesa, la silla, el auto, el avión, sino o el cuerpo, o las neuronas, o los virus. No son solamente eso, ¿sí? Tampoco son fuerzas espirituales como el alma o el karma, no. ¿Qué son? Son las prácticas, ¿sí? Las prácticas son lo que la gente hace, ¿sí? Donde el hacer y el actuar tiene un peso específico, ¿sí? Trabajar tiene un peso específico, que obviamente se demuestra en el producto. Yo trabajo y obtengo un producto, ¿no? El chacarero trabaja y obtiene las papas y los ajos y la cebolla, ¿sí? Y el que produce bicicletas obtiene las bicicletas, ¿no? Obtiene un producto o un efecto. Entonces, cuando nosotros entendemos las prácticas como productoras de efectos, y sobre todo nuestras prácticas, ¿sí? La del trabajo social, pero también la de la filosofía, no es elevar el alma humana, sino una práctica que pretende conseguir un efecto. ¿Ese efecto qué es? ¿Llegar a la verdad? No necesariamente. Es hacer, como decíamos recién, jugadas que nos parecen pertinentes para dirigir una situación en una cierta dirección. Es decir, hacemos jugadas que nos permitan por lo menos pensar o intuir o esperar que cierta dirección va a tomar, ¿sí? Ya sea el país o la familia que tenemos que acompañar en una intervención social, ¿sí? Hacemos jugadas y esas jugadas no son así, digamos, simplemente ocurrencias, no, hace falta muchos años de estudio y es lo que están ustedes haciendo y todos seguimos haciendo para lograr una formación suficiente como para que nuestras jugadas como trabajadores o trabajadoras sociales o como intelectuales tengan una cierta eficacia, puedan tener una cierta eficiencia, es decir, logren llegar hacia una dirección que nosotros consideramos deseable. Entonces,
pensando el trabajo social, ¿sí? Pero también, insisto, la filosofía como formas de intervención, estamos ubicándonos en esta filosofía o este materialismo de las prácticas. Nosotros no perseguimos el sentido último de la vida o el sentido último de la pobreza o el sentido último de la adicción. No, nosotros estamos introduciéndonos en una situación para producir una jugada, una apuesta en una cierta dirección, según una estrategia, para ver bien si nos da resultado. Es decir, si da un resultado que puede ser propiciatorio, ¿sí? Que puede ser alentador, que puede ser beneficioso, que puede ser, que puede significar una mejoría de una cierta situación de sufrimiento, de pobreza o de dificultad social, ¿sí? Bien.